Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar sobre SOAR, sobre cómo entender las nuevas políticas y servicios de SOAR, lo que necesita saber el proveedor SOAR en 2025. Soy un director asociado de SOAR hoy y voy a ser la moderadora. Entonces, para que sepan las perspectivas, opiniones y contenido en esta presentación, no reflexionan necesariamente las opiniones o políticas del Centro de Servicios de Salud Mental ni de HHS. Entonces, antes de empezar, unos puntos administrativos. Para revisar algunas instrucciones básicas del webinar, las diapositivas y los materiales están disponibles en el sitio de web de SOAR. También están en el enlace de invitación. Los vamos a colocar también en el chat para que tengan acceso. También van a ser disponibles para ustedes después del webinar. Estamos grabando y esto va a estar disponible en una semana y va a estar en YouTube. Vamos a aceptar preguntas, así que pueden poner preguntas con la función de preguntas-respuestas. No van a poder hablar, pero pueden escribir en esa caja de pregunta-respuesta. Al final de este webinar hay una evaluación y entonces, por favor, le pedimos completar esa evaluación. Esto será también la oportunidad de bajar un certificado de participación. Así que si necesitan un certificado, tienen que primero llenar la evaluación. Y estamos muy emocionados que podemos ofrecer más accesibilidad para el webinar de hoy. Tenemos interpretación de lenguaje de señas, subtítulos y también interpretación al español en vivo. Así que para mirar los subtítulos pueden seleccionar la opción que dice Captions y luego hacer clic en el icono de CC. Para escuchar en español tienen que hacer clic en los tres puntitos y escoger interpretación y luego español. Así que estamos emocionados poder ofrecer estas funciones de accesibilidad. Entonces, las metas y los objetivos para el webinar de hoy. Esperamos que al final de este webinar vayan a entender mejor las nuevas políticas de SSA y los servicios disponibles. Van a aprender cómo acceder a las políticas y los servicios nuevos. Pero lo más importante sería cómo aplicar esa información a lo que practican. Así que para ayudarnos a alcanzar los objetivos, tenemos mucha suerte de tener Kristen Loop Ford, directora del Centro de Asistencia Técnica. Yorita Walker es especialista de asuntos públicos de la Administración de Seguridad Social de la Oficina de New Jersey. Entonces, ella tiene mucha experiencia, va a destacar algunas de las nuevas políticas y servicios. Y también tenemos a Susana Goss Henderson, que es una gerente del caso SOAR y también líder del refugio de Flint, Michigan. Nos va a explicar cómo ella aplica algunas de esas políticas y servicios mientras ella trabaja con este proceso SOAR. Así que nos va a compartir algunas estrategias sobre cómo ella lo hace y luego habrá tiempo para preguntas y respuestas al final. Así que para arrancar, vamos a empezar con Kristen a compartir información sobre recursos y algunas direcciones sobre lo que ofrecemos en el Centro de Asistencia Técnica. Kristen, gracias, Pam, gracias a todos los participantes. Nosotros sabíamos que ese tema iba a ser muy importante para los proveedores SOAR. Hay casi 1,000 participantes en este momento, así que esto se nota, ¿no? Entonces, gracias por tomar el tiempo. Queríamos arrancar hablando de los recursos y la dirección que tenemos disponibles del Centro de Asistencia Técnica y nuestro compromiso de proporcionarles la información más reciente que podamos mientras seguimos recibiéndolo. Una de las herramientas que desarrollamos para ayudar a destacar los servicios en línea de SSA es este documento de 2 páginas. Creo que podría ser más de 2 páginas pronto, mientras hay nuevos recursos. Pero lo que nos ayuda a hacer es nos ayuda a distinguir entre diferentes cuentas y servicios disponibles para los proveedores SOAR y los aplicantes y el público en general. Así que lo hemos explicado o dividido así. Quién puede tenerlo y cómo se lo accede.
y ayuda a los proveedores a saber qué se puede hacer con esta cuenta My Social Security. Y muchas veces se involucra diferentes tipos de acceso y hay diferentes accesos diferentes para diferentes personas, la carpeta electrónica y los registros express electrónicos y todos sus servicios claves en línea que explicamos un poco en esta guía, así que las animamos a mirarlas como un punto inicial para buscar más información. Y por favor, estén en contacto con cualquier pregunta que tengan mientras vayan navegando todo esto y les vamos a mantener informados cuando surjan nuevos cambios. Entonces, una de las cosas claves como parte del modelo SOAR y el proceso es colaborar con la Administración de Seguridad Social. Y estamos muy agradecidos a nuestros compañeros en el FSA. Así que sabemos que tan importante colaborar con las oficinas locales es mientras ayudamos con las solicitudes. Así que algunas cosas sobre esa colaboración, vamos a hablar más de eso en un momento, pero primero es cierto que es muy importante esa colaboración y a la vez no todos los representantes de FSA van a conocer SOAR. Y está bien, porque el modelo SOAR se usa realmente para desarrollar una solicitud completa de SSI o SSDI. No es un tipo de solicitud y no recibe necesariamente como un procesamiento especial. Nuestro trabajo es documentar la discapacidad y estar al día con el solicitante y estar seguros de que se procese. No obstante, tener una buena colaboración con la oficina local puede significar mucha comunicación cercana, seguida y como más atención en general a estas solicitudes. Así que eso puede ser muy importante. También, aunque no sea requisito, tener una colaboración con la oficina local puede ayudar mucho. Así que queremos hacernos disponibles para ustedes, proveedores en la comunidad, para trabajar con la oficina local SSA, darles información para aprender más sobre SOAR y ganar un poco de confianza y cómo la comunicación continua va a ser un beneficio para ustedes, para el solicitante y también el personal SSA. Así que esa diapositiva es para presentarles un poco la estructura SSA. Lo que puedo decir es que esto tal vez vaya a cambiar y mientras vaya cambiando, les vamos a avisar, pero así es la estructura en este momento en el sitio web de SSA. Entonces, hay Nacional SSA, la sede nacional, oficinas regionales, donde hay directores de comunicación regionales y otro personal disponible también en la región. Hay oficinas de áreas que ayudan con la organización y que proporcionan comunicación y apoyo a las oficinas locales del campo. Y eso es el lugar donde uno se interactuaría con un especialista de demandas, podrías programar una cita o dejar paquetes firmados y completados en el buzón. Así que esta página es para mostrarles un poco la estructura. Y en el centro SOAR hemos construido colaboraciones y los líderes estatales están también en comunicación con el CSA en todas las etapas mencionadas. Así que intentamos comunicarnos lo mejor que podamos y apoyarnos en este proceso. Puedo decir que nos estamos enfocando mucho en las políticas SSA durante este webinar, pero para mencionar que DDS, la agencia dirigida al nivel estatal, son también compañeros claves y interactúan con todas las partes SSA para procesar las aplicaciones. No quería no mencionarlos, pero hoy el enfoque es realmente hacia SSA. Entonces, algo maravilloso que hemos podido hacer con SSA y las oficinas de campo es, bueno, de hecho es algo preexistente, el programa SOAR, pero cada oficina de campo de SSA tiene un intermediario de gente sin hogar. Y la meta de esa persona es ayudar a los aplicantes
están sufriendo una situación de no tener lugar con sus solicitudes. Muchas veces esta coordinadora también es el contacto SOAR. Los practicantes SOAR capacitados pueden tener contacto con esa persona si tienen una pregunta o que pueden mandarles un correo electrónico y posiblemente aceptamos también solicitudes en la oficina. A veces hay otros intermediarios designados en una oficina de campo que tal vez tienen que establecerse con el tiempo. No es un requisito para usar SOAR, pero puede ayudar. Y para recordarles, SOAR no es un tipo de solicitud. No hay que preocuparse si el contacto o la colaboración no se ha establecido todavía. Se trata más bien de la solicitud completada y el seguimiento que proporcionamos después con la oficina SSA y DDS. Bien, entonces voy a repasar algunos de los servicios en línea y nuestra ponente SSA, Harita, va a hablar de otros. Así que rápidamente, el primer servicio en línea que nos parece más importante para nuestros solicitantes y también para todos es, bueno, los miembros del público y recipientes de un día de seguridad social. Queremos que puedan acceder a su información. Así que la cuenta My Social Security es elegible para el dueño individual de la cuenta. Como representante o proveedor SOAR pueden ayudarles a los demás a crear su cuenta o ayudar a entrar en la cuenta, pero nunca deberían de acceder a la cuenta de otra persona sin que esa persona esté presente y sin que lo estén haciendo con esa persona. Así que esas cuentas son personales, pero sí ustedes pueden ayudar. Pueden conseguir más información en el sitio web de SSA. Si no han creado su propia cuenta de My Social Security, les animo a hacerlo. Y realmente se puede hacer muchas cosas si puedes crear y entrar en la cuenta. Reemplazar tarjetas de seguridad social, revisar la declaración. Los que tienen beneficios pueden recibir una carta de verificación, cambiar su dirección, cambiar su depósito directo. Cuando alguien está todavía en el proceso de solicitud, pueden fijar una fecha de presentación, muchas cosas buenísimas que puedan hacer desde estas cuentas. Les animamos a hacerlo. Puedo reconocer que un reto que algunas personas tienen, sobre todo personas que no han tenido siempre un hogar o que están en una situación de no tener hogar, a veces puede haber preguntas sobre las direcciones o cosas así cuando se crea una cuenta que pueden ser una barrera si no recuerdan información así clave, pero si surge eso, la oficina local de campo SSA pueden ayudar a la gente. Así que hay opciones también si hay barreras para crear la cuenta. Muy bien. Otra cosa que es muy útil para los que están presentando algún reclamo en el proceso es tener un acceso electrónico a la carpeta electrónica. Los reclamantes pueden solicitar una copia de sus documentos de caso para enviarlos directamente a My Social Security, a su centro de mensajes de seguridad social. Y esta es una de esas herramientas más importantes que nos va a dar acceso a un punto de diferente información y registros que tiene la seguridad social. En este caso, esta es una parte muy importante. Viendo un poquito del lado del solicitante y el acceso, es los representantes. Uno de los componentes importantes de SOAR es servir como el representante nombrado del solicitante. A partir de septiembre de 2024, se estableció un registro de representantes para todos los representantes. Hemos recibido información de los centros de asistencia técnica. Todo el que el que es un representante nombrado tiene que registrarse. El registro se usa para el formulario SSA 1699, es parte de la unidad de procesamiento. No se puede hacer desde una oficina local, hay que hacerlo por fax. Se proporciona como en 2 semanas, se procesan y le envían por correo su número de registro de representante.
y esto tiene que ver con los reclamos diferentes. Algunos se procesan de forma diferente que lo normal. El formulario anotado tiene pautas de cómo llenarlo para ayudar a llenarlo. Todos los representantes de SOAR deben pasar por este proceso y registrarse y tener su número de identificación de representante y usar ese número para todos los documentos 1696 que llenen con sus aplicantes, solicitantes. Y el tener esta identificador ayuda a agilizar el proceso para añadir al representante y asociarlo con el solicitante en el sistema electrónico, y también ayuda a asegurar que la seguridad social y los servicios de determinación de discapacidades también sepan quién es el representante y quién debe obtener copias de los avisos que se le envían al solicitante. Y pues con gusto estamos disponibles para ayudarles a resolver cualquier problema que surja en cuanto a obtener ese número de identificador. Muy bien. El siguiente servicio electrónico que queremos mencionar del Servicio de Seguridad Social es el proceso de, de apelaciones, que se llama el portal ARPS. Y esto se ha empezado a usar una vez que el registro de representantes se volvió más generalizado, y eso ha correspondido con el uso de este sistema. Todo representante que tenga un identificador puede inscribirse con el portal ARPS, y esto le da acceso a las citas corrientes del solicitante, y eso le aparecerá en un listado de todos los solicitantes. Tendrá un poquito de información de estos reclamos y apelaciones, y esto pues para beneficio de los reclamantes que está representando. Esto no nos da acceso al archivo electrónico, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Muy bien. El servicio Electronic Records Express, se conoce por sus siglas ERE, y el propósito de esto es para proveedores médicos, hospitales, clínicas, etcétera, profesionales de la escuela y otros representantes externos, tales como proveedores de SOAR, que pueden inscribirse en ERE, y eso lo puede hacer en diferentes lugares, diferentes formas. Electronic Records Express nos ayuda. Uno puede llamarlos a ellos a su número de teléfono, tienen una cuenta de correo electrónico dedicado. Si está en contacto con el punto de contacto de determinación de discapacidades de su estado, puede ayudarle a obtener acceso con ERE. La siguiente viñeta habla un poquito de otro servicio de acceso de representante que es diferente, y quiero asegurarme que ustedes verifiquen esto correctamente. Si hay un usuario que tiene un acceso un acceso pues como representante y tiene acceso a la carpeta electrónica, tendrá acceso automáticamente a ERE. Tener acceso a ERE no asegura que uno tiene acceso a la carpeta electrónica. No funciona de ambos en ambas direcciones para el acceso. Si usted tiene acceso electrónico, usted tiene ERE, pero si tiene ERE no necesariamente tiene acceso a la carpeta electrónica. Espero que eso lo comprendan. Y el ERE se usa mayormente para enviar registros médicos, registros escolares y otros documentos, como el reporte de SOAR, directamente al Seguridad Social y a DDS, para hacer el envío electrónico, pues hace más expedito este proceso, y facilita que el proceso, en lugar de enviarlo por fax. Así que yo les animo a que usen el servicio de ERE. Como dije, ERE no le permite al representante que accedan, vean y descarguen el contenido del
la carpeta electrónica de un reclamante. Eso es totalmente, sabemos que eso puede ser confuso, pero con todas las siglas y los niveles de acceso, pero muchos de los sistemas se acceden de forma separada y tener el acceso y la elegibilidad para un sistema u otro son diferentes. Y vamos a tratar de ayudarles a distinguir entre estos servicios y los niveles de acceso. Muy bien. No voy a pasar mucho tiempo hablando aquí del proceso estándar de SOAR, porque eso lo vamos a hacer más adelante en un momento, pero solo quiero señalar que el proceso SOAR estándar ha sido diseñado para integrarse con los servicios de SSI y la forma en que llenamos nuestras solicitudes. Nuestra meta es ayudar a aumentar el acceso a beneficios para que más gente llegue a ser elegible. Y para hacerlo, tenemos un proceso de solicitud de alta calidad y queremos que este proceso sea lo más fácil y eficiente posible. Y para hacerlo, maximizamos nuestro uso de los servicios en línea de la seguridad social. Y esto ayuda a acelerar este proceso. Así que solo quería señalar esa enfoque intencionado de este trabajo y cómo podemos ayudar a llevar a cabo estos servicios de forma más rápida. Y con eso voy a devolver la palabra a Pam para que presente a Yarita y que nos va a hablar de SSA. Gracias, Kristen. Como pueden ver en la caja de conversación, tenemos varios enlaces que puede ayudarle a conseguir, por ejemplo, ese número de representante y también hay enlace para acceder las diapositivas y la grabación, si eso le interesa. Vamos a pasar la palabra a Yarita Walker, que es una especialista de la región norte de la Administración de la Seguridad Social, quien va a señalar algunas de las actualizaciones principales y servicios en línea que mencionó Kristen. Creemos que SOAR, los gestores de casos SOAR debieran conocer estos procesos para aplicarlos a su proceso. Yarita está con nosotros por teléfono. Así que, Yarita, tengo tu primera diapositiva, pero quiero que te presentes a ti misma antes de empezar, pero tengo la primera diapositiva de citas en persona. Gracias, Pam y Kristen. Gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí hoy. Espero que me puedan oír bien. ¿Me escuchan? Está un poquito como silenciosa, pero te oímos. A ver, voy a probar una cosa aquí para... ¿Me escuchan ahora? Ahora sí suena mucho mejor. Ok, le saqué mis audífonos. Soy Jerry Walker, especialista de asuntos públicos. He estado con la agencia por 7 años. Crecí aquí. Eh, Soy una especialista de asuntos públicos para la ciudad y trabajo en la parte de central y norte de Nueva Jersey. Y mi propósito es educar a los ciudadanos en cuanto a los trabajos de la seguridad social. Y estoy muy contento y orgulloso de ser parte de este webinario y me encanta el hecho de que comparto parte de los sistemas que estamos usando. Me alegro que están actualizando todo y les doy muchas las gracias por este esfuerzo y voy a empezar a hablar con la diapositiva número 19. Sí, estamos aquí con la diapositiva de citas en persona. Sí, a partir del 2025, la Seguridad Social ha transicionado su modelo de atención y ahora eh, las personas que necesitan asistencia de inmediato pueden llegar y a obtener asistencia sin cita.
no vamos a negarle servicio a nadie que venga. A las personas que puedan sacar una cita o no puedan sacarla, queremos atenderlo. Es crítico, mientras Kristen hablaba, sobre crear y establecer una relación con las oficinas locales o el especialista de asuntos públicos. Vamos a colaborar con ustedes para tener un mejor entendimiento de cómo mejor atenderlos, servirles, cómo podemos eh, responder a sus preguntas para la seguridad social. Siguiente diapositiva, que es la número 20. Me avisan. Ahí estamos. Registro como representante nombrado. Sí, ya Kristen habló de esto y lo aprecio que ella lo dijo porque ya dijo todo lo que yo iba a decir, pero voy a añadir que uno quiere llenar este formulario de la forma más precisa posible y como dijo Kristen, usted recibirá un aviso cuando esté lleno y si tiene alguna pregunta, siempre puede llamar nuestro número 1-800-772, nuestro número de teléfono. Vamos a seguir adelante. Siguiente diapositiva de subsidios de alquiler. A partir del año pasado, el 30 de diciembre del 2024, hemos hecho algunos cambios y uno fue de los gastos de la política de alquiler. Los solicitantes de SSI y beneficiarios que son parientes con el arrendatario o arrendador, ya no se considerará que están recibiendo un alquiler con descuento. Previamente eso se consideraba, pero ahora estamos expandiendo la definición de familias con asistencia pública. Uno es que el programa de asistencia a nutrición es otro medio de evaluar la condición de asistente y también se van a evaluar también las familias que tienen más de un miembro que recibe ayuda a su ingreso del Estado. Y nosotros consideramos que la persona que no recibe ningún tipo de apoyo o mantenimiento con otro, según la definición previa del Seguro Social, disculpen, no capté lo que dijo. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Estamos aquí aparte de omitir los alimentos de los cálculos. Entonces, información sobre la tasa que se puede quitar de pagos. Entonces, eficaz el 5 de marzo de 2024, la Administración de Seguridad Social anunció que va a bajar 10% o $10 la cantidad que sea mayor, bajando la dificultad financiera. El pago, si tienen una tasa de más de 10%, ellos también tienen que llamar a la Seguridad Social o la Oficina de Seguridad Social para hablar con un representante. Si el beneficiario pide una tasa de menos de 10%, un representante puede aprobar ese pedido y permitir esto en menos de 60 meses. Un aumento reciente para mejorar cómo los clientes
de una política anterior de solamente 36 meses. Diapositiva 24. Esto se trata de los cambios que hizo Seguridad Social a lo que Seguridad Social considera trabajo anterior relevante. Entonces, te fijas el 22 de junio de 2024, cuando se determina el trabajo relevante para impuestos, la agencia va a revisar sobre 25 años. La política antes requería a la gente a proporcionar información de 15 años. Era difícil recordar toda esa información y resultó muchas veces en informes no correctos. Cuando los solicitantes están haciendo la solicitud, ahora va a ser más fácil enfocarse en los detalles de su trabajo anterior. También la agencia ya no va a tener en cuenta trabajo que empezó y paró en menos de 30 días. También mejora la calidad de la información que los trabajadores de primera fila reciben y mejora el servicio para el cliente y mejora también el tiempo de espera. Voy a seguir a la diapositiva 25. Esto les da información sobre los cambios del diccionario de títulos ocupacionales, algunos trabajos que ya no van a considerar. En la Administración de Seguridad Social, nuestra política de demandas requiere que evaluemos cuestiones médicas y también información ocupacional. Evaluamos información ocupacional para determinar si un demandante puede hacer su trabajo anterior o tiene que cambiar su trabajo en la economía nacional. El Departamento de Labor desarrolló esta información, el diccionario de títulos ocupacionales en el año 1938. No obstante, el Departamento de Labor dejó de poner al día ese diccionario en 91 y para seguir tomando decisiones correctas tienen que usar información que reflexionen bien lo actual. Por lo tanto, estamos haciendo un sistema actual que reemplaza este diccionario de títulos para usarlo en nuestro proceso de adjudicación. Puedes ir con diapositiva 26. Bueno, esta diapositiva habla de la ICLAM expansión y demanda. Entonces, Seguridad Social anuncia un plan para simplificar los procesos para las personas que están pidiendo un ingreso. Vamos a empezar a hacerlo para los participantes en diciembre de 2024. Entonces, esta ahí prevé múltiples pagos para gente con discapacidades y todos los adultos que no tienen casi nada de ingresos ni recursos. El ICLAM Expansion intenta tener una opción en línea simplificada que ayude con preguntas de lenguaje y posibles respuestas y una transición fácil y más. Esa solicitud tiene la meta de minimizar el tiempo que hay que esperar y el tiempo que hay que esperar para procesar. Esta posibilidad va a ser disponible para los aplicantes de primera vez que tienen entre 18 y 65 años que nunca se casaron y que están pidiendo de manera concurrente beneficios de seguridad social y SSI. Una meta de esta segunda fase es más o menos así a gente que tiene 20 y tantos años y ahora quieren expandirlo a todos sus solicitantes. Y ahora voy a seguir con la diapositiva 26. Fíjate, aquí tienen mi información de contacto. Entonces, si tienen preguntas, por favor, avísenme, correo electrónico o por favor me llamen. Seguramente Pam o Christine están dispuestos a ayudarles, a comunicarse conmigo, a establecer relaciones con sus oficinas locales. Gracias, Pam y Kristen. Gracias, Drita. Y Drita, yo sé que te vas a quedar para la sesión de preguntas y respuestas que vamos a hacer en los últimos 20 minutos, así que lo apreciamos. Así que destacando algunos de los cambios de política que van a afectar de manera positiva a gente con quien trabajamos a través de estas iniciativas SOAR.
Así que destacamos solamente algunos, pero esos son muy importantes para entender. Y lo buenísimo de estas diapositivas es que tienen enlaces que pueden usar para llegar a esos sitios y pueden hacer más investigación, entender más cómo todo esto impacta a la gente con quien trabajamos. Así que otra vez, gracias Jerry, vamos a volver vamos a volver a ti después para la sesión de preguntas y respuestas. Ahora vamos a seguir a Susana Gotts Henderson, que es trabajadora del caso SOAR en Flint, Michigan, y ella va a hablar sobre cómo ella integra SFA y los servicios en línea y otras estrategias que tiene para usar, para trabajar en este proceso SOAR. Ella va a repasar estas áreas claves. Voy a darle un momento para encender su video. Hola, ¿me escuchan? Ok, hola, gracias por invitarme. Estoy emocionada de estar aquí. Como dijo Pam, me llamo Susana Gotts Henderson, trabajo con el refugio de Flint, el equipo de comunicación aquí en Flint, Michigan. He sido trabajadora de SOAR para el refugio de Flint por unos 3 años y medio y me encanta. Los refugios de Flint tienen un par de programas, principalmente el refugio de emergencia PSA para para proporcionar vivienda, y también hay programas específicos para niños que viven en el refugio también. Dicho esto, Refugios Flint tiene este programa Camino. Eso da una estrategia única a los programas. La mayoría de los programas tienen que, requieren que los clientes vayan a nuestras oficinas, pero nuestra oficina, nuestro equipo, solemos trabajar con nuestra van y vamos a la comunidad para encontrarnos donde los clientes. Y dicho esto, los servicios PAS, los clientes que sufren de mucha salud mental y otras enfermedades concurrentes y viven en lugares, por ejemplo, casas abandonadas, vehículos, parques, etc. También tenemos algunas opciones para la gente que se considera ser sin hogar categoría 2, pero generalmente nos enfocamos en los clientes que están en los lugares que no son diseñados para vivir. Así que como resultado, nuestros clientes muchas veces no tienen las herramientas que otros participantes de programas suelen tener. Por ejemplo, un celular. También muchas veces están como en modo de sobrevivir. Entonces no piensan mucho hacia el futuro, no se sienten tranquilos. Y como resultado es dos variables terminan como problemas difíciles que en situaciones más sencillas tal vez no serían tan complicadas. Por ejemplo, crear una cuenta en línea, programar una cita, obtener documentos o guardar documentos, etcétera. Así que otros factores, como por ejemplo esperar en una sala de espera por 1 hora o más, contestar diferentes preguntas que a veces pueden ser como detonantes. Veo que las diapositivas se están cambiando. Ahí está. Disculpen. Como dije, otros factores que para nosotros parecen ser sencillos, para otros individuos, por ejemplo, estar en una sala de espera por 1 hora, contestar preguntas sencillas o estar en salas con varias personas, pueden ser muy difíciles y a veces pueden como detonar ciertas emociones, gente que tiene cierto trauma y otros problemas de salud mental, TEPT, etc.
Y dicho esto, muchas veces tenemos que ser creativos cuando apoyamos a los clientes con sus crisis y barreras, obstáculos. Entonces, muchas veces dejamos que los clientes usen nuestros celulares, los transportamos con nuestro van, dejamos que los clientes usen nuestros celulares como para poder de contacto en cierta solicitud. Cuando no podemos encontrar cierto cliente, los buscamos, no intentamos mucho, damos mucho esfuerzo y no nos rendimos fácilmente. Muchas veces les digo a los clientes que estoy como la gripe y siempre te voy a buscar si no estás listo o si hay alguna crisis y no puedes venir a la reunión, podemos resolver ese problema. Y a veces no encontramos un cliente por un buen tiempo y simplemente que vuelvan, pues vamos a buscarlos cuando están listos para recibir nuestro apoyo. Entonces, dicho esto, para SOAR, específicamente, a mí me encantan las listas y los modelos. Sigo el modelo SOAR bastante, simplemente cambio algunas cosas, pero realmente me encantan las herramientas útiles que tenemos en el sitio SOAR. Entonces, generalmente, yo recibo recomendaciones a través de Path Enrollments, sea cuando la gente se inscribe en Path, los clientes suelen ser elegibles, suelen ser como un buen candidato. Entonces, muchas veces no tienen ingresos, pero les interesa estar con SOAR. Automáticamente les pedimos entonces firmar y llenar un 3288 y así puedo empezar a revisar automáticamente cualquier demanda anterior en el historial del cliente. Ahora esta diapositiva no quiere avanzar. Ahí está. Así que una de mis sugerencias más importantes es intentar estar muy organizado y usar herramientas de automatización. Tengo toda mi información y pregunto, y aquí tengo, por ejemplo, algunas palabras que muchas veces se puede llenar automáticamente, por ejemplo, la palabra SOAR, está sin hogar. Pueden conseguir estos formularios en el sitio web de SSA, conseguirlos y llenarlos lo mejor que puedan y facilitarlo. Y así va a haber menos errores. Dicho esto, también intento dar a mis clientes el menos trabajo y yo entonces suelo llenar el 8000 con el cliente primero y luego puedo llenar los demás con algunas informaciones parecidas. También pongo, por ejemplo, un recordatorio en ciertas páginas donde tengo que realmente trabajar esa página con el cliente. El segundo plan es si la persona está interesada en SOAR, empezamos a trabajar con la hoja de trabajo y el solicitante firma dos solicitudes de divulgación de información. Habiendo dicho eso, tengo una hoja de cálculo donde tengo a mis clientes con diferentes, su nombre, número de seguro social y diferentes datos que necesito útil con frecuencia. Y eso agiliza un poquito el proceso. Una cosa interesante es que el año pasado pudimos tomar algunas personas que nos ayudan a tiempo completo para estas pruebas de SOAR. Mientras nosotros estamos registrando registros y estamos buscando clientes, mis compañeros me ayudan a ingresar esos registros
y también asignar los papeles requeridos. Así que la colaboración resulta ser sumamente clave y muy útil también en SOAR. A continuación, vamos a la fecha de presentación, debido a que usualmente yo no estoy con el cliente cuando envío la fecha de tramitación. Yo uso la fecha de nuestra cita inicial y estoy estoy ayudando a alguien que no está conmigo, por lo tanto no puedo firmar en la solicitud en este momento. Muchas de estas preguntas se pueden editar cuando uno regresa a la solicitud, especialmente en el caso de PAS, los números o cuando trabajaron por última vez, cuando nacieron, todo eso se puede editar. Por eso es muy importante revisar y verificar que la información sea precisa antes de enviar la solicitud. Entonces, debido a que PAS y sus clientes son únicos, no hay dos clientes de SOAR que sean exactamente iguales. Algunas veces no puedo encontrar al cliente por algún tiempo y más adelante me los encuentro. A veces yo muevo las cosas y lleno los formularios en un orden diferente, o hago ciertas preguntas, o tal vez empiezo con un orden diferente para ir rompiendo el hielo. Algunos clientes tienen antecedentes de tratamiento más extensos y que tratamos de llevarlos a tratamiento lo antes posible. Si no están listos para tratamiento, no los obligamos, pero seguimos queriendo atenderles. Y cada vez que nuestro cliente tenga dificultades o falle, eso nos da más evidencia que nuestro enfoque es el correcto. Y por eso, para que sepan, ahí trabajo también de asistentes. Y por el mero hecho de que un cliente no puede llegar a un tratamiento, eso no necesariamente es una falla, sino que es evidencia adicional de la condición del individuo. Entonces llegamos a la vista de reingreso. Y esta es una copia electrónica de esta página. Yo copio ese número de reingreso a la hoja de cálculo que tengo de mis datos, porque eso me permite a mí acceder y referirme al caso y no perderlo, que es uno de mis temores. Y antes de enviarlo todo, yo verifico las cosas 2 y 3 veces para estar seguro que tengo copias de todos los papeles, como los documentos SSA para el cliente, en caso tal de que algo pudiera pasar y un archivo se traspapela o se mal coloca mal. Y estoy listo para reenviarlos si fuera necesario. Y, y si tengo que reenviar algo por algún motivo, tengo acceso fácil a ello. Y el MSR es el corazón de lo que estamos haciendo. Y me gustaría poder presentar la historia del cliente, y esto me ayuda a documentar los reclamos. Les recomiendo que empiecen a trabajar en el MSR apenas empiecen a reunir con el cliente. Te pongo mis observaciones en unas notas, un bloc de papel, y cosas que en los que se necesitaban ayuda adicional o tal vez perdieron un documento valioso. Todo eso les ocupa tiempo. Yo anoto esas cosas y lo tengo listo para el MSR. Recomiendo tener una segunda persona que revise su solicitud y que sea muy honesto. El Centro de Asistencia Técnica siempre ha sido disponible, siempre ha estado disponible, y todavía me comunico con ellos para estar seguro de que en casos estamos yendo bien. Mi supervisora también nos ayuda. Ella conoce los mismos clientes que los conozco yo, así que ella a veces tiene observaciones o situaciones que quizá yo no he mencionado, y ella es como si tuviera comerciales a favor del informe de cómo hacerlo mejor.
recomiendo que se desarrolle una relación con la Oficina de Seguridad Social local. Mencionamos que esto hace que sea sumamente beneficioso para todos en la seguridad social y por supuesto para el reclamante. También recomiendo que se desarrolle la relación para determinar el mejor proceso de comunicaciones y por ejemplo, en mi oficina de seguridad social me pidió que yo desarrolle un equipo que trabajara, perdón, un formulario confirmado por el cliente. Y, y pues todo este asunto de firmar papeles adicionales después de haber presentado todos los papeles, pues es parte del tema. Típicamente envío la solicitud el mismo día que entrego la solicitud en línea, el mismo día que entrego el paquete de documentos, para saber que todo va en camino con todo lo demás. Estoy guardando copias electrónicas y físicas de todas las hojas de confirmación que se quedan conmigo, al igual que de los datos que he ingresado. Hago esto luego como manera de referencia porque mi equipo y yo siempre está allí. Pues tenemos el personal de ayuda que están dispuestos aquí en Michigan para ayudar. Muchas de las preguntas que tenemos ellos ya las han visto y podemos consultarles para dar respuesta. Cuando estoy listo para entregar mi información, pues le avisará a la persona de contacto que aparece al fondo de la página. Y hay uno de ellos que se llama Chuck y le pregunta si el paquete, pues le pongo me aseguro de poner la dirección correcta a quien está el encargado del caso, pongo mi dirección y no sé qué está pasando aquí con las diapositivas, se me están yendo. Aquí estamos. Me aseguro de incluir todo y el nombre del cliente en esa etiqueta también, y de esa manera no hay duda de para quién es, ni qué es y todo eso. Y en el peor de los casos, mi información de contacto también está ahí para responder a preguntas. También uso la lista que está en las páginas web, que incluye lo que está dentro del paquete, y la uso para asegurarme que tengo todo lo que se necesita para hacer el reclamo de este cliente. Y luego espero como una semana después. eh, si no recibo el código de barras, me aseguro de que haya llegado a donde tenía que ir y si necesitan algo de mí. Una vez que tengo el código de barras del departamento de DDS, lo ingreso. Me gusta eso, lo he usado como por 2 años ya, el ERE, y he encontrado que el personal es muy útil y recibo bastante capacitación. Así que aprendemos a usar la página web y hemos tenido que hacer diferentes cosas. Y todo ha sido un proceso bastante fácil o uniforme. Y lo mejor es que uno puede verificar el estado, si uno se da cuenta, con la información del código de barra, verificar que si está donde tiene que estar. Y algo que he encontrado es que cuando estoy enviando un fax o comunicándome con otra agencia, a veces los faxes no llegan. Algunas máquinas ni siquiera le dan un número de confirmación de recibido, una hoja de confirmación para saber que se ha enviado. Así que hay veces que no se recibe, así que esto me da, el tener la confirmación me da la tranquilidad de saber que llegó lo que enviamos por fax. Una vez que se toma una decisión y recibo notificación, les ayudo con el siguiente paso del proceso. Por ejemplo, si es una aprobación y necesitan que ir y los dirijo a la agencia adecuada. También les proporciono recursos para diferentes programas para asegurar que ellos tengan acceso a salud,
salud mental, comunidad. Y si está denegado, examinamos las opciones que tengan disponibles y para ver qué se puede hacer al respecto. Y finalmente, en cuanto tomamos una decisión en Oath, usando también la hoja de cálculo que les dije con toda la información. Otra sugerencia que me gustaría compartir, especialmente en cuanto a la automatización, es que use Google para guardar las direcciones lo más posible. Y yo uso recordatorio de calendario para todo. Y no solo marcar cuándo hay que entregar las solicitudes, pero también para recordarme de que que buscar información que necesito para el seguro social o algún otro recordatorio o alguna otra tarea que estoy haciendo. También me encantan las comunicaciones, o la información de DDS y números de reclamo de los demás, que puedo darle rastreo en una hoja de cálculo. Es sumamente útil, especialmente cuando tiene uno más de un caso al mismo tiempo. Con eso, información de contacto se aparece aquí en la página que está viendo en pantalla. Si usted tiene alguna pregunta para mí, pues estoy dispuesto a mostrarle. Y gracias, Susana, por mostrarnos el proceso SOAR y espero que las personas tengan acceso a este proceso y que lo usen como plantilla para sus propios reclamos. Como dijo Susana, ella sabe que no hay dos solicitudes de SOAR que sean idénticas. Así que ella tal vez haga los pasos en un orden un poquito diferente dependiendo de la solicitud para quitarle el torno al seguro social. Okay. Eh, Antes de seguir, antes de entrar a las preguntas, quiero compartir algunos de los recursos que tenemos disponibles que usted puede usar para mantenerse al día sobre los cambios en la seguridad social. Aquí es donde frecuentemente recibimos nuestras direcciones directamente de la seguridad social. Es una página de defensores. Así que inscríbase a esa página, reciba las actualizaciones, el blog del Seguro Social, obtenga toda esta información. Les animo a que se unan a esta página. También la página web de SOAR, las herramientas de SOAR estarán disponibles para descargar una copia de la plantilla del proceso de SOAR y utilizarla para que pueda seguir su caso, como hace Susana. Y finalmente, el curso en línea de SOAR. Hay muchos de ustedes que están en este webinario que tal vez no se han inscrito en el curso en línea de SOAR. Ese es el primer paso. Les animamos a que se inscriban en ese curso de la clase 1. Si usted quiere que su personal tome el curso, le animamos a que hagan eso. Y si tienen algunos de ustedes están haciendo preguntas excelentes, ustedes pueden hallar respuestas en ese curso. Puede ponerle marcadores al curso para volver a las partes interesadas. Y si no podemos responder a todas sus preguntas hoy, ahí puede encontrar la respuesta. Y al final, por favor, llenen la evaluación y cuando la llene, ahí le saldrá un cuadro pues invitándolo a que la llene. Si llena la pregunta, pues recibirá un certificado. Únase a nuestro servicio para recibir todas las actualizaciones porque las hay todos los días. Así que esto es muy importante. Como herramienta tenemos un código QR para que puedan acceder a nuestro boletín informativo electrónico que nos da información excelente sobre temas del seguro, la seguridad social y otros temas afines. Solo quería ponerles un reconocimiento de ello. La página web perdón, el museo bueno, la página web del RC tiene mucha información. Si no ha escrito una pregunta en la caja de preguntas y respuestas, puede hacerlo en este momento. Nuestro personal ha estado respondiendo a las preguntas durante el webinario, así que espero que hayan podido obtener respuesta a su pregunta. Si tiene alguna pregunta,
antes de que el panelista lo haya dicho, a veces han puesto eso, así que tal vez ya recibió su respuesta, pero vamos a empezar hemos agrupado algunas de esas preguntas, porque muchos de ustedes tenían preguntas sobre cómo alguna de la información que han estado oyendo, a veces en las noticias, o sea, cierres de oficinas y otro tipo de cambios. Y Kristen va a hablar de esto y mostrarles nuevamente. Espero que la página de recursos demuestre dónde puede encontrar esa información, pero queríamos hablar de esto de forma más general y traerlo a quizá colaborar con Seguro Social. Les animamos a eso. Kristen, ¿quieres hablar de eso, por favor? Sí, claro. La información que tenemos es lo que escuchamos directamente de SSA, así que mi primer consejo es enfocarnos en las comunicaciones que vienen de la Administración de Seguridad Social y vamos a también compartir esa información aquí en el Centro de Asistencia Técnica, SEMSASOR. Pero sí, hay que confiar en SSA y esperar los anuncios oficiales para saber qué son los cambios oficiales. Si tienen un contacto en cierta oficina y no han podido comunicarse con ellos, recomiendo que comuniquen con el intermediario SOAR y tal vez podemos ayudarles a resolver problemas o conseguir otro número donde puedan llamar. Mientras vayan cambiando las cosas, tal vez la información de contacto puede cambiar o la persona de contacto puede cambiar. Y bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para comunicar todo esto mientras vayamos enterándonos nosotros, pero puede haber algunos cambios respecto a los contactos, pero vamos a trabajar mucho para que sepan ustedes a quién pueden llamar. Claro, pues les animamos a mirar la página estatal en la página SOAR, que ahí hay información de contacto para el líder del estado. Si no tienen un líder estatal, van a tener un contacto para el intermediario del Centro de Asistencia Técnica y tal vez algunos líderes locales. También se podría dar la información sobre la oficina local, el campo. Por ejemplo, si mandan un fax y no reciben ninguna respuesta, pero siempre trabajando de forma colaborativa con todos los compañeros que tenemos con SOAR. Tengo una pregunta para Yarida y tiene que ver con, bueno, hubo muchas preguntas sobre el CIS 99, SSI. Ahí proporcionamos mucha buena información, ojalá tengan información ahora, pero Yarida, tal vez Susana también y Kristen, ¿qué es lo que debe hacer un nuevo trabajador SOAR con tus 1699 si es rechazado? Un representante en la línea central, así que es ese número central para el 16929. Alguien dijo que no ayudó con la completación de ese formulario o las preguntas. Así que, Yurira, no sé si quisieras hablar un poco sobre esa pregunta, si la gente está con dificultades para que se acepte ese formulario para conseguir el número de identificación. Bueno, la mejor sugerencia que tengo es, si tienen dificultades con la inscripción, siempre pueden llamar al número 800 que yo mencioné antes, pero voy a volver a lo que han dicho a veces durante esta capacitación. Establecer esa relación con la oficina local sería la mejor forma respecto a si ellos vayan a hacer seguimiento o lo que tiene que hacer cuando hay problemas. Y qué bien que todos me han mandado correos electrónicos, así que yo he estado respondiendo durante la capacitación. Gracias y voy a hacer un esfuerzo para proporcionarles la información que tiene que ver con las preguntas que estoy recibiendo. ¿Alguien más que quiera responder? Yo sé que compartimos muy buenos recursos en un ejemplo de un 1699 que ya se completó. Hay gente que tiene preguntas sobre cómo se lo completa. Por ejemplo, a veces yo sé que no quieren compartir la dirección de hogar o el número de seguridad social. Kristen, ¿puedes hablar un poco al respecto sobre estos miedos? Sí, sí, claro. Entonces es una buena pregunta. ¿Por qué hay que dar la información personal en ese formulario? Y realmente la intención es para que SSA pueda identificar tu identidad. Así que ellos confirman el sistema que es tu número de seguridad social, tu nombre, tu dirección, que correspondan con la persona que tú dices que eres.
y que vas a ser representante en ese rol. Así que nada más se trata de la verificación y después de eso, una vez que consigues ese rol de representante, bueno, quería mencionar el 1699 SSA, esto está entre ti y SSA. Son las dos únicas personas que tienen que ver ese formulario. Ese formulario lo vas a completar en privado, lo vas a mandar en fax, al SSA te van a mandar un número a tu dirección y tú lo vas a recibir. No es algo que se va a comunicar con solicitantes con quienes vas a estar trabajando y ellos no tienen que ver ni firmar ese formulario. Después de recibir ese número de identificación, es lo que pones en el 1699. Hay un formulario que vas a completar con el solicitante que tienen que firmar, pero luego no tienes que poner la información personal, nada más vas a poner tu número de identificación designado y así luego puedes estar asociado con esa demanda una vez que la demanda está dentro del sistema. Así que de hecho hay un poco de privacidad una vez que te hayas inscrito y estés en el sistema y tienes esta identificación de referencia y es algo separado de la información privada. Bueno, entonces sí, miren bien los recursos que tenemos, porque sí hablamos un poco de esos problemas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si demora más de 2 o 3 semanas? Necesito hacerlo para cada solicitante, etcétera. Pero no, solamente lo tienes que hacer, por ejemplo, si cambia la dirección de la agencia, cosas así. Así que debería de ser solamente de una vez, al menos que algo así cambie. Entonces, si estas informaciones cambian, tal vez tendrías que solicitar nuevamente. Pero si todavía tienen problemas, pueden comunicarse con el intermediario del centro de asistencia técnica, pueden dirigirles un poco para que alguien de SSA investigue. También vamos a seguir y vamos a volver a esa cuestión de las citas, o sea, de las visitas sin cita. Antes era que tenía que llamar a la oficina para hacer una cita. Queríamos hablar un poco sobre esto. Sabiendo que todas las oficinas son distintas, algunas van a poder aceptar gente sin cita, tal vez en las poblaciones vulnerables, que tienen graves enfermedades mentales o que no tienen hogar. Tal vez la oficina puede acudir, puede aceptar estas visitas. Pero, Jorita, ¿puedes hablar un poco más sobre esta visita sin cita programada y algunos lugares donde pueden ir sin cita? Sí, lo que hay que tener en cuenta es, con respecto a la población marginal, si tienen una cita o no, no importa. Vamos a hacer un esfuerzo para verlos, porque la situación es distinta para todos. Entonces, sí, es cierto, a partir del 6 de enero de 2025, cambiamos para que sea un modelo de solamente poder verse con una cita, pero cualquier pedido de una tarjeta de seguridad social, pero cuando estamos hablando de una población vulnerable que requiere atención inmediata, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para aceptarlos. Lo mejor es tener la relación con la oficina local en el campo. Eso ayudaría para que sea una transición más fácil cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer para tus clientes. Establecer esa relación va a ser más fácil para ti y para también los clientes. Así que no se preocupen por tener que hacer una cita o por llegar sin cita. Tan pronto que explique la situación de que esa persona es sin hogar o que es una persona vulnerable, tiene enfermedad de salud mental, la oficina va a hacer un gran esfuerzo para ver ya a esa persona. ¿Y está bien esa respuesta? Claro, entonces para recordarles que se trata de construir relaciones. Algunas oficinas tal vez no hay una persona que puede ser un contacto, pero posiblemente tenemos la extensión a ese individuo que pueda responder a SOAR, los faxes en SOAR, por ejemplo, el 3288. Estamos recibiendo preguntas sobre eso. Para ese formulario en particular,
a veces la Oficina de Seguridad Social no va a responder a los formularios, pero pienso que se trata más bien de saber si se ha podido establecer un proceso de SOAR para poder entregar la solicitud. A veces las oficinas tienen buzones para dejar materiales. ¿Qué es el proceso que tienen para realmente entregar los documentos físicos? Como Susana mencionaba, ella hace una parte en línea y luego entrega los documentos a la oficina el siguiente día. Susana, ¿quieres hablar un poco sobre esto? Creo que hay como 20 preguntas que tratan un poco este tema. Gente que no está presentándolo allá en la oficina como tú lo estás haciendo. Claro, como tú dijiste, la mejor recomendación que tengo es construir las relaciones con las oficinas locales, seguir comunicándose e intentar averiguar cuál es el método preferido de esta oficina. Por ejemplo, hay un examinador de DS, ella es buenísima, yo le he dado varias demandas, que me avisó desde el inicio que ella está disponible lunes a miércoles hasta la hora. Si necesitan hablar conmigo, llámenme en ese horario, o si no, pueden mandar un mensaje de voz y voy a hacer seguimiento. Entonces es mi recomendación para todos que están desarrollando relaciones con cualquier agencia, intentar presentarlo así, como que déjenme hacerlo más fácil para ti, tanto para mí. Y cuando nosotros nos estamos presentando como parte del mismo equipo o como que tenemos las mismas metas y ayuda. Cuando empecé yo tenía suerte porque nuestro intermediario tenía mucha experiencia y me ayudaba bastante, siempre se comunicaba conmigo. Y ahora tenemos otro líder que está tomando el cargo ahora porque mi contacto original se jubiló, entonces ahora estamos trabajando en esos métodos preferidos con esa persona. Así que puede ser diferente de oficina a oficina o empleado a empleado. Explicar quién eres, lo que haces, puede ayudar bastante para que esa persona entienda y para que desarrollen juntos algo que vaya a funcionar para los dos equipos. Bien, claro, hacer un poco de mercadotecnia, SOAR. Hemos hablado un poco de eso. ¿Cómo se habla con seguridad social? ¿Cómo logramos recibir una invitación para ir a sus reuniones de personal? Y ahora Jerry podría hablar de eso. Puede ser muy difícil eh, entrar en la oficina de seguridad social. El gerente del distrito tal vez sabe de SOAR, pero tal vez algunos de los nuevos empleados puedan aprender un poco sobre SOAR. Para que sea un proceso y para poder entregar las solicitudes de manera eficaz. Entonces, incluir todas las personas posibles y comunicarse sobre SOAR, pero la meta es establecer un proceso para que las solicitudes se puedan entregar a la seguridad social y también al DDS para la decisión médica. Entonces, hay gente aquí en esta llamada que puedan ayudar. Tenemos un especialista de asuntos, tenemos un gente de caso de SOAR, también tenemos solicitantes que puedan ayudar con el proceso también. Así que otras preguntas también. Hay gente que tiene barreras para implementar el modelo SOAR desde el inicio. Y Susana lo mencionó, conseguir la cuenta Microsoft Security. Sabemos que en el curso SOAR les damos una herramienta por si la gente no puede conseguir la cuenta, pero cómo se entrega la solicitud en esa cuenta. Y sabemos que los gerentes de caso de SOAR ayudan a hacer estas actividades en línea y puedan ayudarles para establecer esas cuentas. Sabemos que a veces no es posible, entonces preguntarles cómo es que la seguridad social puede ayudar.
Rita, ¿tenías algunas sugerencias de cómo más personas pueden acceder a la cuenta? En cuanto a crear una cuenta de seguro social, cuando sabemos que hay muchas dificultades, algo que recomendamos siempre es acudir a la oficina local con un especialista que pueden establecer una cuenta, resetear la cuenta o ponerlo a trabajar. Y para establecer su cuenta, yo sé, como ustedes han oído, eh, que usted tiene esa cuenta de login.gov, nos estamos moviendo hacia ese método. Les conviene ir con un representante y acceder su cuenta de seguro social. Cuando se trata de la población sin techo, sin vivienda, ellos harán su mejor esfuerzo por ayudarle. Se puede hacer eso con su oficina, pero como yo dije, cuando se trata de la población y la población sin vivienda, harán su mejor esfuerzo por ayudarles y están dispuestos a ayudarle. Gracias. ¿Algún comentario sobre eso? Esto también nos lleva a que usted puede llamar a la oficina local y poder resolver cualquier problema que tenga en cuanto a cuenta. Así que utilizar su oficina local para ayudar, eso sería útil. No solamente decir lo probé en línea y no funcionó. No, mi solicitante no sabe cómo va a poder tener una cuenta de seguro social. No utilice su oficina de seguro social para ayudarle con esto, para que puedan entrar con su sistema y obtener una cuenta de SSA, de la Administración de Seguridad Social. Esta es una buena forma de obtener las cartas de verificación de prestaciones. ¿Cómo puedo obtener una carta de verificación de prestaciones en cuanto para obtener vivienda? Eso lo necesito. Así que eso es muy útil. Eso tal vez le puedan, con su contacto en la oficina local, puede conseguirle eso. Así que tenemos unas preguntas excelentes en cuanto a iClaim, ese sistema de reclamos. Es un sistema que está disponible en línea, pero hay ciertas restricciones y sabemos que la Seguridad Social está buscando cómo ampliar el sistema para que no haya restricciones, que todos lo puedan usar, pero no sabemos, no tenemos una fecha de cuándo ocurrirá esto. Una vez que la sepamos, se lo notificaremos a todos los que podamos. Y ahorita tal vez tenga información sobre iClaim, pero algunas personas en la pregunta y respuesta dicen que lo están usando y que está funcionando para ellos. Tal vez nunca lo habían tratado antes, pero si lo pueden usar, eso es magnífico. Es una firma menos que hay que tener. Y no sé si quieres hablar un poquito del sistema iClaim. Hay mucha gente hablando de ello. Yo les digo gracias. Solo iba a decir que es parte del modelo SOAR. Alguien lo preguntó si era parte del modelo y digo, sí, si lo usan, magnífico. Sí, adelante. Sí, disculpen eso. Digo que es mi turno, pero solo quiero decir gracias a todos por utilizar el sistema iClaim de seguridad social, porque pasó por muchos años antes de llegar a este punto y me alegro de oír que los comentarios de algunos de ustedes que es favorable. Hagan lo más que puedan en línea. Estamos tratando de hacer que la transición sea lo más fácil posible. Eh, Eso queremos asegurar que todo esté bien y esté en buen lugar. Y tendremos más en el 2025, pero estamos en un periodo de transición y cuando estamos viendo los cambios, cuando apenas los tenga, yo voy a compartirlos con Pam. Eh, Todo tipo de información que esté saliendo, yo trataré de hacérselo llegar a ustedes para que ustedes la puedan recibir. Gracias. Tenemos algunos comentarios y esto es para Susana o tal vez una pregunta. Susana, no sé si tú eres una persona trabajadora de casos de SOAR, pero la pregunta es ¿cómo manejas las solicitudes de SOAR en medio de tus otras tareas laborales? Sí,
soy una trabajadora de casos dedicada a SOAR y a veces doy algunos otros temas y hago actividades de alcance. Como el equipo, somos un equipo pequeño pero poderoso. A veces si alguien está enfermo o si tenemos muchas cosas a la vez, yo eh, participo y ayudo como pueda. Para responder a la pregunta, yo recomiendo apartar el tiempo para trabajar en esto en un calendario y tener un plan para cada cliente. Si tiene varios clientes, es importante que aparte 1 hora o 2 quizás por día o por semana, dependiendo de lo que permita su calendario, para enfocarse en esa tarea. Puede ser difícil cuando es un entorno como Paz, donde surgen las cosas y uno no puede planificar de antemano para ellas, pero por eso es importante también planificar de antemano y no tomar demasiados trabajos si uno lo puede evitar. Hay veces que no se puede evitar, pero sí puede tratar de minimizar su carga de casos para poder enfocarse en cada uno de ellos de forma de calidad, en lugar de tratar de hacer demasiadas cosas a la vez. Eso también ayuda. Gracias. No todos son trabajadores de casos dedicados a SOAR. Lo que queremos decir es que esto es lo único que uno hace, esto es lo que le pagan para hacer, para ayudar a individuos con sus solicitudes por discapacidad. Yo sé que hay muchos trabajadores de alcance que también hacen trabajo de SOAR y hacen otras labores relacionadas con vivienda. Excelentes preguntas sobre el uso de registro Electronic Records Express y ERE, cómo se presentan electrónicamente los documentos médicos y de otro tipo, para que instantáneamente se asocien con su cuenta, su carpeta electrónica. ERE es magnífico, teníamos una diapositiva al respecto, les animamos a los individuos que se metan a ERE. Si usted tiene un 1699, le animamos a que se anote para el acceso por ERE, le ahorrará mucho tiempo, es un método magnífico. Alguien dijo, hay que tener certificación de SOAR para ERE y que en ese caso sí no queremos que nadie envíe solicitudes de SOAR si no ha pasado por el curso de SOAR. Si ha recibido su capacitación de SOAR, le animamos a todos que estén al día en su capacitación, porque muchos de los cambios de la seguridad social han cambiado formularios, políticas. Si usted cumple con el curso en línea, si usted lo tomó hace 10 años, pues ya no es necesario tal vez tomar un curso de refrescar para estar al día en todos estos cambios. Volviendo al ERE, queremos hablar un poquito de ERE. Quizá Kristen y Susana quieran hablar algo de eso, han tenido eso tal vez te ha ayudado con tener un trabajo más eficaz. Si lo usas, sí, y me encanta. Creo que es un método muy útil para asegurar que los registros y los documentos lleguen al expediente del cliente. Como dije antes, algunas máquinas de fax no confirman el envío de la transmisión. A veces las líneas de fax están ocupadas. También me ha pasado que resulta ser un número de teléfono fijo en lugar de una línea de fax. Si lo tiene en línea, usted puede verificar el estatus de lo que ha enviado. Puede determinar qué es lo que es, si es un resumen médico o si se recomienda pues que una comunicación de recomendaciones o si es una fuente médica recomendada, puede añadir eso a la sección de registros médicos o si tiene algo que el cliente necesita firmar, como un cuestionario de convulsiones, por ejemplo. Hay una hoja para eso. Eso pues me resulta útil, aparte de que me da un número de confirmación impreso para asegurar que fue enviado.
y que estará en el expediente del cliente allá en el Departamento de Determinación de Discapacidades, DDS. Bien, ¿hay alguna otra pregunta que no hayamos cubierto, que tal vez debiéramos cubrir? Estoy tratando de reunir muchas de las preguntas, tratar de resumirlas. Pam, creo que lo último que yo compartiría es que, y ya lo mencionamos antes, que pueden haber muchas cosas cambiando, muchos contactos cambiando. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por comunicarle para resolver problemas, comunicarse con alguien para que tenga una persona de contacto y averiguar la información nueva que ya, creo que Susana mencionó que como trabajador de seguridad social que ha trabajado con y ahora cambia de posición, ahora está conociendo una persona nueva y tal vez buscar una nueva forma de enviar las solicitudes, como mencionaste, o las solicitudes son un poquito diferentes. Eso también está bien. Por favor, si ellos no lo han hecho, antes asegúrese de llenar el curso en línea. Y eso tal vez, si es la primera vez que está aprendiendo de SOAR, podemos implementar los componentes que hemos hablado. Y entre más mejor lo entienda, tendrá solicitudes más exitosas y podrá utilizar los recursos en línea y edificar esas relaciones con otras personas. Esto va a ser muy importante, poder obtener el servicio que usted y su solicitante necesita para presentar su reclamo. Y esto puede hacerse si está enfrentando obstáculos, hable con su oficial de enlace de asistencia técnica o la persona de contacto o trabajador de caso. En conclusión, quiero dar las gracias a Kristen, Susana y Jarita, nuestros transcriptores, intérpretes de lenguaje de señas y de español, por acompañarnos hoy. Gracias por sus conocimientos que nos han compartido. Y si no respondimos a su pregunta, yo sé que hay unas 80 preguntas allí. Vamos a tratar de responder a sus preguntas por uno de los panelistas o el Centro de Asistencia Técnica. Y les doy las gracias por sacar el tiempo y para conocer más sobre estos cambios de seguridad social y cómo usted puede mantenerse al día y comunicarse con todos los solicitantes, todas las personas involucradas de presentar estas solicitudes. Y por favor, si necesita comunicarse con nosotros, hágalo. Gracias y pues estamos atentos a nuestro próximo webinario y, y cómo podemos ayudar a los solicitantes con su información de registro. Y no olvide de llenar la evaluación para que nos ayudará a mejorar webinarios en el futuro. Y pues a todo lo que hemos compartido. Gracias por acompañarnos. Tengan un excelente resto de su día. Gracias.